maravillosos hijos, siempre hay deliciosos platos y exquisitos postres. Y detrás, una magnífica chef que sabe sorprenderles cada día porque siempre tiene delante la leche de coco La Famosa. Fresca, natural y tan nutritiva. Leche de coco La Famosa, porque lo primero es lo primero. De La Famosa, claro. La Famosa, lo más natural. Porque lo primero es lo primero. Delante de una feliz pareja siempre hay unos gandules guisados con coco o un sabrosísimo mono de gandules. Y detrás una sabia y tradicional herencia para cocinar tan sabrosos platos. Porque ella siempre tiene delante los gandules La Famosa, verdecitos, frescos y con coco. Porque lo primero es lo primero. De La Famosa, claro. La Famosa, lo más natural. Nuestra tierra brilla con colores propios y nuestra cultura está llena de matices relucientes. Tenemos colores únicos para nuestro carnaval. Hay un color para nuestra herencia y nuestra historia. Y están los colores de nuestro orgullo y de la dominicanidad. República Dominicana es una tierra colorida y desde hace más de 50 años, aquí el color es popular. Desde siempre y por siempre para ti, Pinturas Popular. La pintura. Lo primero es lo primero. Delante de unos maravillosos hijos, siempre hay deliciosos platos y exquisitos postres. Y detrás, una magnífica chef que sabe sorprenderles cada día porque siempre tiene delante la leche de coco La Famosa. Fresca, natural y tan nutritiva. Leche de coco La Famosa, porque lo primero es lo primero. De La Famosa, claro. La Famosa, lo más natural. Doctor, ¿cómo definía el doctor Carvajal Martínez? Un luchador, un patriota, un hombre que enfrentó con decisión, valor, la tiranía de Trujillo y que se mantuvo a lo largo de toda su vida en una actitud digna, decente, incorruptible. Era un látigo que castigaba a todos los que se desviaron del camino que él emprendió en el año de 1960 en favor de la libertad de su pueblo. Yo acabo de expresarle mi pesar, mi pésame y mi condolencia a sus familiares y siento que con él se ha ido uno de los forjadores de la democracia. Buenas noches, amigos televidentes. Una vez más, frente al país y la sociedad dominicana, este cenáculo histórico que he pasado y presente, donde tratamos siempre los temas fundamentales que tienen que ver con la perdurabilidad en el espacio y en el tiempo de este hábitat geográfico que es la República Dominicana, que indudablemente, como he señalado yo en compañía de Euclides, de Grimaldi ante el país, hemos ido lentamente perdiendo los perfiles como país y como sociedad. Los países y las sociedades no son figuras estáticas. Ahí está la historia universal. Van pasando secuencias, van pasando hechos históricos y va evolucionando, se mantiene dinámica, expansiva y evolutiva, como señalaba ese distinguido sociólogo que fue Luis C. del Castillo Morales, aún no apreciado o no han sabido las nuevas generaciones de dominicanos aquilatar en su justa dimensión la impronta que dejó en la sociedad dominicana. Este cenáculo histórico que es pasado y presente y siempre preocupado por resaltar
los grandes valores de la dominicanidad en un momento en que el vocablo de nacionalidad está en crisis, está sufriendo muchas transformaciones, muchas mutaciones a nivel universal, como lo han reconocido dos escritores de la talla de Mario Vargas Llosa y Fernando Sabatel. Pero a pesar de esta tendencia muy arraigada hoy día en la sociedad dominicana, nosotros, desde este cenáculo histórico que es pasado y presente, como le decía yo ahorita, al antiguo compañero de mi padre del movimiento clandestino 14 de junio, como lo fue el ingeniero José Dael Coyo Hernández, le señalaba que a pesar de todas de ese happening, de esa visión que vemos que prime en la sociedad, nosotros tenemos que luchar por mantener esos valores fundamentales vivos de la dominicanidad. Y en ese sentido, en esa tesitura, en esa idea, en ese concepto, Francisco Carvajal, al inicio de este cenáculo histórico, que es pasado y presente, quiere rendir tributo, homenaje, un pequeño homenaje donde testimonio mi afecto, mi admiración y mi cariño hacia uno de los grandes abogados dominicanos que se ha producido en la apertura y la democracia, como fue el doctor Rafael Luciano Pichardo, quien en los últimos años se desempeñó como magistrado juez presidente de la Cámara de lo Civil de la Honorable Suprema Corte de Justicia. Yo creo que el doctor Luciano Pichardo en la sociedad dominicana deja una impronta como un autor importante de la doctrina jurídica dominicana que sabía manejar con maestría, con trascendencia, el difícil arte del cultivo de la prosa, que independientemente del contenido conceptual de la misma produce inusitados placeres estéticos a un lector sensible. Tiene ese mérito en la doctrina jurídica dominicana que, al igual que Rafael Albuquerque de Castro, tiene una prosa exquisita en el escrito de sus obras jurídicas, en la cual hizo innegables aportes a la sociedad dominicana. Con el magistrado Rafael Luciano Pichardo se desaparece una generación de grandes figuras nacionales, de grandes autores importantes de la doctrina jurídica dominicana, que tenían mucha profundidad y mucho conocimiento en el sentido de la interpretación de las concepciones o de los criterios jurisprudenciales que se han producido a nivel de la Honorable Suprema Corte de Justicia, cuando en ese poder de síntesis que solamente lo vemos en un Carlos Gatón Richet, él analizaba con propiedad los extractos jurisprudenciales, que ya hoy día no tenemos capacidad ni capacidad analítica en muchos autores, porque aquí se ha publicado un paquete de libros. Aquí hay una furia en la doctrina jurídica dominicana tratando de publicar libros, y más que nunca hay muchas ediciones de obras de temas jurídicos, pero ustedes lo analizan, me cogen 5 o 6 o mete 50 en una batidora y no saca uno que valga la pena, porque hay muchas cosas que se están escribiendo que son copias de mismas decisiones jurisprudenciales de la Suprema Corte de Justicia y del Tribunal Constitucional. Aquí tenemos autores importantes que han hecho aporte ineludible a la biografía jurídica dominicana en la contemporaneidad. Podría citar así a vuelo de pájaro, como diría Miñi Soto, en pleno apogeo del Grupo El Puño, cuando Damón Francisco y Miguel Alfonseca de Nere Risco, Norberto Santana, Janet Miller, José Ramírez Conde asaltaron el Conde, y ahí estaba en esa época que se escribía Coral Sombrío para los invasores, Coral Sombrío para los invasores de Miguel Alfonseca, uno de los poemas más bellos que se han escrito en la literatura nacional y que trasciende por encima del espacio y en el tiempo y coloca a Miguel Alfonseca en una posición preeminente
en la literatura nacional. Entonces yo quiero señalar que aquí hay autores importantes. Ahí tenemos el magistrado Segundo Monción, Edison Alarcón, Franklin Concepción. Hay un grupo de autores que son bastante depurados, como el mismo magistrado Samuel Ariaseno, Alexis Ruiz Medina. Hay un inventario cuya mención haría interminable esta noche mi comparecencia a este cenáculo histórico, pero aquí hay un grupo de autores importantes, como el mismo Fabio Guzmán Ariza, el hijo del antiguo compañero de mi padre en la barra de la defensa de la parte civil constituida, en ese proceso que se siguió en la apertura y la democracia, y que de acuerdo al criterio de Héctor Emilio Sánchez Morcelo y de Francisco Carvajal Martínez, fue quizás en los anales de la Judicatura Nacional uno de los procesos judiciales de mayor importancia, porque fue transmitido ante el país, que se le siguió a los asesinos de las hermanas Mirabal, y precisamente en el cual Rafael Luciano Pichardo figuraba como secretario de Rafael Eduardo Valera Benítez, que era fiscal con jurisdicción nacional para perseguir a todos los remanentes que quedaron vigentes en la sociedad en ese contexto de la época del Trujillato en nuestra evolutividad histórica. Esta noche, pasado y presente, y siendo quizás la mística y filosofía que dio origen al mismo, se encuentra con nosotros para hacerle una entrevista y destacar su proyección que ha tenido a los linderos universales, como proclamó Franklin Miesesburgo en Los Arbores de la Poesía Sorprendida, hacer una poesía con el hombre universal. Tenemos esta noche a Enriquillo Rodríguez Amiama en este cenáculo histórico, que es un pintor dominicano de la generación del 80 en la pintura nacional, que ha trascendido a los linderos universales. Enriquillo Rodríguez Amiama, estamos en presencia de un artista trascendente, un artista que está teniendo una proyección internacional bastante definida, con gente como Jerry Charles y un grupo de influyentes en el mundo del arte, en esa capital del arte universal como es New York, que es la que traza la pauta, las tendencias, los gustos estéticos a nivel global. Es en Nueva York donde está la cosa. Entonces, Enriquillo Rodríguez Amiama ha hecho una pintura muy personal, ha creado su propio universo pictórico. Es un artista que indudablemente ya tiene una importancia capital en el desarrollo de la pintura de caballete en la sociedad dominicana, y que junto a Fideley Báez, a Hulda Guzmán, a Iván Tovar, son de los pintores dominicanos por los cuales se ha pagado una mayor suma de dinero por sus obras. Es un artista trascendente que yo tengo el privilegio de gozar de su amistad y de su benevolencia durante varias décadas, en el momento en que yo me desempeñaba como crítico de arte del periódico Hoy, que él hizo un retrato emblemático que se llama El Universo Vidociano, en un doble retrato iluminado de Tito Carvajal, que figura como la foto en mi cuenta de Twitter, que ese cuadro es de los cuadros más importantes de Enriquillo Amiama, junto al cuadro de La Ventana, que es en la pintura dominicana una de las obras emblemáticas, porque marca la transición del hiperrealismo, de ese realismo que el señor Alberto va a la abstracción en Enriquillo Rodríguez Amiama, llenando con figuras figurativas, que ha hecho que su pintura sea una de las más buscadas a nivel internacional y a nivel local. Con Enriquillo Rodríguez Amiama nos vamos a adentrar en ese mundo, en ese universo mágico misterioso que él ha creado en la pintura nacional, luego de la primera pausa, de la segunda pausa de pasado y presente esta noche frente al país y la sociedad dominicana.
Delante de unos maravillosos hijos, siempre hay deliciosos platos y exquisitos postres. Y detrás, una magnífica chef que sabe sorprenderles cada día porque siempre tiene delante la leche de coco La Famosa, fresca, natural y tan nutritiva. Leche de coco La Famosa, porque lo primero es lo primero. De la famosa, claro. La Famosa, lo más natural. Nuestra tierra brilla con colores propios y nuestra cultura está llena de matices relucientes. Tenemos colores únicos para nuestro carnaval. Hay un color para nuestra herencia y nuestra historia. Y están los colores de nuestro orgullo y de la dominicanidad. República Dominicana es una tierra colorida y desde hace más de 50 años, aquí el color es popular. Desde siempre y por siempre para ti, Pinturas Popular. La pintura. Porque lo primero es lo primero. Delante de unos maravillosos hijos, siempre hay deliciosos platos y exquisitos postres. Y detrás, una magnífica chef que sabe sorprenderles cada día porque siempre tiene delante la leche de coco La Famosa, fresca, natural y tan nutritiva. Leche de coco La Famosa, porque lo primero es lo primero. De la famosa, claro. La Famosa, lo más natural. Primero es lo primero. Delante de unos maravillosos hijos, siempre hay deliciosos platos y exquisitos postres. Y detrás, una magnífica chef que sabe sorprenderles cada día porque siempre tiene delante la leche de coco La Famosa, fresca, natural y tan nutritiva. Leche de coco La Famosa, porque lo primero es lo primero. De la famosa, claro. La Famosa, lo más natural. Porque Como habíamos señalado en el premio de pasado y presente, se encuentra con nosotros el destacado artista y pintor dominicano Enriquillo Amiama. Buenas noches, Enriquillo. Buenas noches, Tito. Muchas gracias por invitarme nuevamente a tu programa que tiene una audiencia tan especial, tan fina en las noches de los domingos. Enriquillo, yo quería preguntarte porque he notado precisamente en el mercado de obras de arte en Nueva York y otras latitudes geográficas, tu pintura ha adquirido cierta significación propia de ese universo mágico, misterioso que tú has creado con esa creatividad que tus obras, aunque podrá tener influencia porque hay un concepto de estética que viene de la cultura grecolatina, que no hay nada nuevo bajo el sol. El hombre lo que vive es reinventándose. Por eso es que el artista más importante del siglo XX de la pintura española, como lo fue Pablo Ruiz Picasso, fue una conjunción de influencias de muchos maestros universales. Entonces, tú has creado ese mundo mágico misterioso de la manzana, del deseo, de una serie de cosas. Entonces, yo quiero que tú me expliques cómo va la proyección internacional de la pintura tuya y cómo va con tu relación de amistad con Jerry Sharp, que es uno de los influyentes más grandes en el mercado de obra de arte, que estamos incluso ya a la espera de que tú puedas hacer el crossover, como se llama, ya entrar al gran mercado norteamericano y se mantenga en esa posición. Bueno,
primeramente, Jerry Saltz realmente no tiene que ver con el mercado del arte. Si uno escribe en Google cuál es el crítico de arte norteamericano más influyente, en los listados de Google, el primero que aparece es Jerry Saltz. A él lo consideran el crítico más influyente de Estados Unidos y algunos dicen que del mundo. Pero en esos listados que salen en Google, en casi todos aparece su nombre, pero aparecen también otros críticos. Y a mí me llama la atención porque cuando yo le hago la pregunta a Google y salen los 7 críticos más influyentes del mundo, primero está Jerry Saltz, es verdad, pero también aparece una señora que se llama Roberta Smith, que es la crítica principal del New York Times, que es el periódico más influyente, y da la casualidad que ellos son esposos. O sea, que en un solo apartamento conviven los 2 críticos más influyentes actualmente. Y yo tengo el privilegio que Jerry comenzó a seguirme en Twitter hace 5 años y nos hicimos muy amigos, porque en Twitter Twitter es una red diferente a las otras. Por ejemplo, es más intelectual. Instagram es más visual, más de ver cosas y dar me gusta, pero en Twitter es de discusión, es de conversación. El que usa Twitter como Instagram no le está sacando provecho, porque Twitter es para compartir opiniones, ideas, discutir, hasta pelear. Jerry es una persona intensa que crea unas discusiones de arte que participan miles de personas al mismo tiempo. Entonces nos seguimos mutuamente en Twitter, en Instagram. Él entre las 2 cuentas tiene más de 1 millón de seguidores. O sea que en el caso de un crítico de arte eso no es usual. O sea, él es una celebridad. Claro. Roberta, que es tan importante como él, por ser la crítica principal del New York Times, ella es una persona de bajo perfil. Pero en septiembre pasado, yo les pedí a ellos, que yo cumplo años los 14 de septiembre, yo les pedí que yo quería celebrar mi cumpleaños de una forma especial, que mi regalo de cumpleaños era juntarme con ellos 2 en Nueva York, y ellos estuvieron de acuerdo. Y nos juntamos en la tarde del 14 de mi cumpleaños en la Galería David Zwirner en Nueva York. David Zwirner es un galerista alemán que en Nueva York solamente tiene 4 sucursales. O sea, él tiene 4 galerías en Nueva York y alrededor del mundo tiene en Londres, en Hong Kong. O sea, en todos los sitios donde hay mucho dinero, David Zwirner tiene una galería de arte contemporáneo. Y Forbes, en el 2022, indicó que David Zwirner se había ganado 1.400 millones de dólares, que pasándolo a pesos yo no lo sé calcular. O sea, 1.400 millones de dólares por 58, eso da un número que a mí no me cabe. Manejable. Entonces, ese día se inauguraban, porque yo no sabía que él tenía 2 galerías, una al lado de la otra, en Nueva York. De las 4 hay 2 que están 2 juntas. Y yo fui a juntarme con Jerry y Roberta en una exposición de una famosa artista nigeriana-americana, Jideka Kunjili Crosby. Hay una foto mía que nos tomaron a Jerry y a mí, y en el fondo se ve uno de los cuadros de Jideka, de la pintora, que esa noche inauguraba una exposición exquisita, solamente 7 obras, óleo sobre papel, y yo no sabía que él tenía al lado otra galería, que ahí se inauguró esa misma noche una exposición del fotógrafo alemán vivo más famoso, que se llama Wolfgang Tillmans, que tuve la oportunidad de conocerlo y conversar bastante con él también. Él es un fotógrafo alemán que hace 2 años tuvo una retrospectiva nada más y nada menos que en el MoMA. O sea, es un fotógrafo consagrado y yo pude estar en los 2 eventos, porque están en una galería al lado de la otra. Compartí con Jerry y Roberta, que fue mi regalo de cumpleaños, y después compartí con Wolfgang Tillmans. Él hasta me tomó una foto, me tomaron fotos con él, y me dijo que había estado en República Dominicana, cosa que a mí me encantó, porque que nuestro país sea visitado por estrellas del arte internacional, no solamente
por celebridades de la música, del cine. O sea, aquí vienen y han venido en el pasado. Aquí estuvo André Breton en República Dominicana. Claro, el padre del surrealismo. El padre del surrealismo, hace menos de 100 años, en los años 40, estuvo en República Dominicana. O sea que... Con la época de Wilfredo Lanz, o sea, en la República sí, Dominicana... a nuestro país le encanta... A pesar de no ser un país con mucha tradición plástica, porque... Bueno, nuestra historia del arte es breve, porque la escuela empezó en los años 40. Exacto. A diferencia de México, que la escuela de arte empezó hace casi 500 años. Exacto. Porque los españoles, cuando descubrieron el continente, se olvidaron de estas islitas, porque nosotros no teníamos la riqueza, por ejemplo, de un México, de Colombia, de Perú, y los españoles prefirieron irse al continente y se olvidaron de nosotros. Prácticamente nosotros quedamos en un lugar secundario o peor. Pero después que la democracia se reinstauró en República Dominicana, nosotros somos uno de los países preferidos por la meca, la élite, tanto cultural, intelectual, como política y deportiva. Y aquí vienen cantantes famosísimos y muchísimas personalidades. Jerry, recientemente... Sí, pero ahora tengo que hacerte una acotación Ajá. con lo que tú has planteado, una pequeña digregación de naturaleza histórica, como diría Oscar Gildien, la naturaleza histórica de la sociedad dominicana. Tengo que señalarte, Enriquillo, que durante la apertura y la democracia han surgido muchos pintores, ¿verdad? Que se ha pluralizado, la sociedad creció. Balaguer hizo un régimen que creció el Producto Interno Bruto, después vino Leonel Fernández. La sociedad se armó y creció, pero lo mejor, o sea, lo fundamental, lo básico, la zapata donde nace el arte dominicano, como lo señala Janet Miller, no yo, porque qué credenciales puedo yo exhibir ante el país para hacer una afirmación tan categórica como tarea de cosas juzgadas, como señaló la licenciada Janet Miller, que el grupo de los cuatro, los grandes maestros, la vida cultural dominicana de importancia se desarrolló durante la plena vigencia del régimen de Trujillo, que en la apertura de la democracia haya habido pluralidad, pero a esos artistas trascendentes, como Miguel Fernández Ortega, Clara Ledesma, es cierto, en la época de Trujillo, en la época de Trujillo hubo un esplendor cultural, pero al mismo tiempo había una limitación que es verdad, la Escuela de Bellas Artes comenzó en la época de Trujillo, pero el mercado del arte estaba en el suelo. Bueno, pero acuérdate porque Trujillo le encargó a Bela Zanetti una serie de murales, pero la mayoría de los artistas tenían que dedicarse al magisterio porque las obras no se vendían. O sea, claro, el público, porque no había educación, pero sociedad dominicana, el boom del arte en el sentido comercial, porque es verdad, en la parte cultural Trujillo creó muchas cosas de valor a nivel arquitectónico, a nivel general, pero a nivel comercial el boom del arte dominicano comenzó en la década del 80. Exacto. No, y acuérdate que había también en los 80, como dijo Bellapar un día, que fue a la casa de Máximo Pellerano y vio en la puerta un cuadro de Cándido Vidó y un cuadro de Jaime Corso, y a partir de ahí empezó en el coleccionismo. O sea que ya en los años 70... Pero todavía en los 70 era tímido. 70. No, pero en los 70 todavía la venta era limitada y no había muchas galerías. Que Vidó se convirtió en un símbolo de estatus social, donde todo el mundo quería tener un Vidó. Sí, pero el boom, cuando yo digo el boom, porque por ejemplo, mi abuelo Don Cundo Amiama le compraba cuadros a Gaussage, incluso él le compró un cuadro a Oscar de la Renta, porque Oscar de la Renta antes, al inicio de su carrera, él quería ser pintor. Sí. Y él se fue a España y allá fue que cambió el curso de su vida, que se relacionó con Balenciaga y terminó siendo diseñador. Pero mi abuelo le compró a Oscar de la Renta un paisaje, porque Oscar de la Renta estudió arte. Claro, y quería ser artista. Yo tengo un bodegón de él. Y en los años 50, 60, aquí había algunos mecenas, pero había muy pocas galerías de arte. En los 70 comenzó tímidamente un mercado de algunos coleccionistas. Con la Galería Ufán. Sí, pero el boom, cuando yo digo el boom, es la explosión,
O sea, en los 80 fue que de repente la democracia y la nueva riqueza de que había empresarios que comenzaban a hacerse ricos, porque en la época de Trujillo nada más se hacía rico Trujillo, hay que estar claro, él era el dueño del país. Pero en los 80 surgió una nueva generación de empresarios, de jóvenes emprendedores, la misma apertura democrática que en el 78 ganó Antonio Guzmán, uno de los mejores presidentes que ha tenido el país. Eso dinamizó, y en la década del 80 aquí surgieron cantidad de galerías de arte. Exacto. Y hasta las financieras compraban arte y hacían intercambios. Sí. Aquí se puso de moda que artistas, claro, de primera categoría, podían comprar un carro a cambio de cuadros o un apartamento a cambio de cuadros. O sea, el arte dominicano subió de valor y se popularizó, y prácticamente toda la gente quería tener un cuadro. Ya la gente no quería tener las láminas, porque en los 70 casi todo el mundo tenía en la casa la muchachita con la espinita. Había unas cuantas láminas muy populares, sí. Pero en los 80 arrancó el mercado del arte ya formal, establecido, con galerías poderosas como los Nadel, surgió Milde Canahuate con Arawak, Denia Guzmán con Deniers. Denia Guzmán con Deniers. Porfirio Herrera con Nouveau, que fue un impulsor del arte joven, sí. Que ya no somos tan jovencitos, pero en los 80, hace 44 años. Yo no sé tú, pero yo sí estoy muy joven todavía. Yo tengo 42 años de carrera, por eso hace 2 años, en el 2022, hice una retrospectiva en 2 pisos del Museo de Arte Moderno, celebrando mis 40 años en el arte. Alguna gente se sorprende y me dice, pero tú empezaste, tú eres un niño precoz. No, yo tengo 61 años, o sea, yo no soy un muchachito. Sí. Ya tengo 42 años de carrera, pero tú me preguntabas de la parte internacional. Yo comencé a internacionalizarme muy joven. Ya para el año 86, ya yo estaba exhibiendo en Washington. Claro, y en muchas ciudades de Estados Unidos, sí, sí. En San Diego, en Los Ángeles, Nueva York, Miami, Chicago, Boston. Entonces, realmente mi carrera se ha desarrollado más fuera del país, y la mayoría de mis cuadros están en Estados Unidos y Puerto Rico. Y después, en los 90, yo, por providencia, yo conocí en Washington en el 93 a Bélgica Rodríguez, la famosa crítico venezolana, sí. Que ella es presidenta ad vitam honorífica de la Asociación Internacional de Críticos de Arte. Yo la conocí en Washington cuando ella era... cuando la exposición de ustedes allá en Washington. Ella era directora del Museo de la OEA en Washington, sí. Y yo hice un viaje corto a Washington para conocerla y visitarla allá, sí. En la sede de la OEA, del museo. Bélgica Rodríguez me recomendó con una galería que visitaba Caracas, a la Feria Internacional de Arte, la FIA, una gran feria en Caracas, que cuando Venezuela era libre y democrática, era una de las ferias más importantes del Cono Sur. Lamentablemente, ustedes saben la historia, eso desapareció, la Feria de Arte desapareció, pero Bélgica Rodríguez, a una galería de Seúl, de Corea del Sur, les motivó a que me conocieran, y yo comencé a exponerla en Seúl, y yo hice 2 individuales en Seúl, y mi carrera por eso ha estado pasando de un país a otro, porque mi producción es pequeña, yo no hago más de 18 cuadros al año, y cuando me invitan, por ejemplo, yo estuve varios años poniendo exclusivamente en Panamá, y esos 18 cuadros eran menos que la demanda, o sea, yo tenía más gente en lista de espera que querían comprar un cuadro mío que lo que yo podía pintar. Entonces, en Panamá hay muchas obras mías, pero también en Panamá hay muchos clientes internacionales. Panamá es como un centro operativo que conecta el mundo entero. Yo conozco bien Panamá y conozco la transformación. Entonces, que sufrió en las últimas 2 décadas. Muchos coleccionistas de muchos países diferentes compraban obras mías en Panamá, o sea que no se quedaban en Panamá. Entonces, mi obra, yo he expuesto 3 veces en ciudades alemanas, en París, en Glasgow, en Londres. En Estados Unidos he tenido individuales en Washington, en Nueva York. Y eso ha hecho que, sin yo querer,
la mayoría de mis cuadros se hayan vendido y se hayan quedado fuera. Por eso la retrospectiva que yo hice hace 2 años en el Museo de Arte Moderno, celebrando mis 40 años en el arte y 14 años que no exponía en República Dominicana. Ustedes me pueden seguir en Instagram, en Twitter, y pueden ver algo de lo que yo he hecho, una parte, pero yo no pude mostrar realmente los 40 años de mis obras, porque aquí en el país solamente algunas personas tienen obras mías, y hay años que yo no tengo ni siquiera una pintura en República Dominicana. No hay ninguna galería, hay obras. La retrospectiva que abarcaba del 82 al 2022, de 40 años realmente solo habían como 25 años representados. Sí. Hay 15 años que ningún cuadro mío está en el país, porque se vendió internacionalmente. Sí, y lo que yo tenía de la colección tuya también van rumbo a Estados Unidos para mi imagínate, hijo Daniel. O sea que... Mi hijo Daniel dice que él quiere poner eso para... Va a haber todavía menos cuadros míos. En Nueva York quiere llevarse esos cuadros, que son como 6, 7. Yo lamento en parte, claro, a mí me ha convenido tener más presencia internacional que nacional en el aspecto económico, porque los cuadros se venden a mayor precio, pero es una desventaja para mí en la parte sentimental, porque hay cuadros que yo no los voy a volver a ver. Porque hay cuadros regados en tantos países de América, Europa, Asia. Yo soy conocido hasta en Australia. Entonces, hay muchas pinturas que yo solo las tengo en fotos, que no las puedo ver en persona. O sea, anoche se inauguró una maravillosa exposición, perdón, anoche no, hoy es domingo. El pasado jueves. Sábado. Hoy es sábado. Perdón. Estoy confundido estoy perdido con la fecha. El pasado jueves se inauguró una exposición fabulosa en el Centro Perelló de la colección Báez Tavares del maestro Oviedo. O sea, Fernando Báez y su esposa, que son 2 apasionados del arte, están exhibiendo en Baní una tremenda colección. Incluso hay 16 dibujos de Oviedo inéditos que nunca se habían exhibido en el país. Y Fernando tiene más de 100 obras de Oviedo, porque él hasta las busca, él va a subasta internacional y compra las obras que a él le gustan y las trae al país. Háblame de tu pintura, porque la obra de Oviedo tiene es que yo soy un fanático de Oviedo. Yo tengo mi bemoles con el tema del mercado, tú sabes de cómo él entró al estudio y iban gente y le copian la técnica. Hay muchos cuadros falsos en el mercado de Oviedo. Es un problema que le pasa a los artistas cuando mueren. O sea, las falsificaciones no se hacen con los cuadros de mala calidad y baratos. O sea, nadie se pone a falsificar un cuadro que no tiene valor. Se falsifica lo que es de valor. Sí, pero que me refiero que a veces con ese tema de tú dejar entrar a gente a tu estudio y que te vean la técnica, porque Oviedo tenía una veladura. Oviedo era muy sencillo. Oviedo se ponía a pintar en el Conde y todo el mundo podía ver cómo él trabajaba. O sea, yo me conozco la técnica de Oviedo a la perfección, porque él lo hacía delante de cualquiera. Él no escondía sus secretos. Entonces, como te decía, la gente falsifica lo que vale dinero. Por ejemplo, en Netflix hay un documental muy interesante de un coleccionista español, Carlos Bergantinos, que incluso estuvo en el país cuando yo era subdirector del Museo de Arte Moderno, y hizo una exposición en el Museo de Arte Moderno con obras propiedad de Andy Warhol, obras originales. Pero ese señor y la esposa que él tenía... ¿Está preso? No, él está en España porque Estados Unidos no tiene tratado de extradición con España. Entonces no lo han podido... En New York Times, él estaba preso. A él no lo han podido apresar porque él se fue a tiempo. Pero él contrató en Nueva York a un chino, que los chinos tienen por tradición que son excelentes copistas. O sea, ustedes han oído hablar de la paciencia china. Los artistas chinos te pueden copiar un cuadro de Monet, de Rembrandt, de Velázquez, de cualquiera. Más fácil copiar uno de un contemporáneo como Rothko, como Jackson Pollock. Pues él tenía un chino, un señor mayor, que copiaba los Mal Rothko y los Jackson Pollock. Sí. Y Basquiat también. Y luego, en una de las principales galerías de Nueva York, la esposa de él iba y se los vendía a la directora de la galería y los cuadros parecían auténticos. Yo vi en el documental de Netflix
que un hijo de Rothko vio una obra de la falsificada y creía que era auténtica, de lo bien hecho que estaban. Sí. Y ellos estafaron la señora de la galería, que la galería tuvo que cerrar cuando se destapó el escándalo. Ellos le vendieron, fue una investigación del FBI. ellos le vendieron más de 200 millones de dólares en obras que se vendieron como por 800 millones. Entonces algunos coleccionistas que descubrieron que la obra era falsa, les reclamaron a la galería, no a Bergantinos, sino a la directora, y la galerista, que tuvo que cerrar la galería, el dueño de la galería tuvo que cerrar por el escándalo, es una de las galerías más viejas de Nueva York. Ella dijo, yo creía que eran originales. O sea, ella dice que honestamente ella creía que eran originales, no que ella estaba estafando a la gente. Pero aquí, oye, Enrique, yo que vi esa figura un día, que lo vi en el mesón de Bari. Sí, él iba mucho al mesón. Y me dice Villapar un día, mira, Carvajal, ese señor que tú ves ahí tiene un cuadro del periodo azul de Picasso. Sí, es verdad. En su despacho en Nueva York decía, sí, pero era falso. No, pero él llegó a comprar obras originales porque con el dinero. Con los casi 300 millones de dólares que se ganó vendiendo los falsos, él los reinvirtió astutamente en obras de verdad. Él hizo una exposición, te digo, de obras originales de Andy Warhol, que valía una fortuna la exposición. O sea, él es muy inteligente. Él capitalizó ese dinero. Bueno, estafó la intelectualidad y lo... Sí, estafó a mucha gente. Estafó a mucha gente en Estados Unidos. En España ahora. Pero se refugió en España porque no hay tratado de extradición. Y en el documental de Netflix él termina con una sonrisa, un señor, un caballero, una dama, como dicen. Y él dice, bueno, yo no fui el que hizo esa falsificación, pero él era el cerebro. Es verdad que él no era el artista. Él era el autor intelectual. El autor intelectual. Entonces, él no se mueve de ahí para que no vaya y lo agarren. Pero el punto es que los artistas dominicanos saben que yo vivo promoviendo el arte dominicano. Fíjate que a mí ni siquiera me gusta hablar mucho de mí. Jerry Sachs y Roberta somos muy buenos amigos, nos seguimos, Jerry y yo nos seguimos, Roberta es bajo perfil. Pero yo también he hecho amistad con grandes curadores, con directores de museos, o sea, con muchos coleccionistas de los más influyentes del mundo. Ya mi obra está llegando a un nivel que, si Dios lo permite, aunque yo soy muy conocido en Estados Unidos, pero los que tienen cuadros míos no les gusta ponerlos en subasta, porque ellos no se quieren desprender de mis cuadros. Eso es verdad. El que tiene un cuadro mío no quiere venderlo, y eso a mí me perjudica, porque las subastas son las que más rápido te suben de precio. Sí, eso es verdad. Entonces, los que tienen obras mías, yo calculo que yo he pintado unas 750 pinturas en mis 42 años. Yo solo soy dueño de 30 cuadros. O sea, yo no tengo un almacén de cuadros porque gracias a Dios todo se me vende. Entonces yo solo tengo en mi poder 30 obras y ya tengo amigos que me han dicho, antes de que tú expongas de nuevo en Nueva York, yo voy a comprarte. De hecho, hubo un coleccionista que fue hace 2 semanas, que él trabaja en la Cancillería, él es un alto funcionario de la Cancillería, y me dijo, mira, estos 2 cuadros son míos. O sea, yo te los presto para que tú los expongas, pero esas 2 obras son mías. Y así hay gente que va a mi taller. En la retrospectiva, la mayoría de las obras eran prestadas y muchas, por ejemplo, Héctor José Rizek y la familia Rizek, que son de mis principales coleccionistas, y me dieron mucho apoyo para la retrospectiva. En esa exposición en el Museo de Arte Moderno, que eran 2 pisos, había 3 obras de Héctor José. Y había de la hermana de él y del cuñado. Tú mismo me prestaste 2 obras que son de Daniel Carvajal. Bueno, ahora son de tu hijo, ya no son tuyas, pero fueron obras que tú adquiriste en el año 84, cuando yo hice la individual en Payewonsky, que fue mi primer individual. Exacto. Aunque mi carrera empezó en Casa de Teatro en el 82, que el premio nacional, muy aplaudido, y yo lo disfruté al máximo, José García Cordero, Chichi García Cordero, ganó el premio Artista Nacional del 2023, y
Chichi empezó en casa de teatro. O sea, muchos artistas comenzamos nuestra carrera en casa de teatro, aunque luego nos hemos internacionalizado. Pero tenemos ese origen. Yo comencé aquí, ya en el 86 estaba diversificándome, exponiendo en Washington y en otros países. Como en la década de los 80 mi obra llegó a Canadá, llegó a Argentina, llegó a Chile y ha seguido como una bola de nieve. O sea, cada vez a mí me da más trabajo tener una obra en Santo Domingo, porque yo tengo clientes, por ejemplo, que me siguen por Instagram, por Twitter, y desde que ven una obra nueva, y si Jerry Sal le dio un me gusta, esa obra no dura 24 horas. O sea, me llama alguien de Nueva York, mira, ¿cuánto que vale eso? 20,000, 30,000, lo que sea. Y me la compran. Entonces, me da trabajo. O sea, porque yo quisiera que el público dominicano también tenga obras mías. Porque cuando una gente me compra un cuadro, automáticamente nos hacemos amigos. Y esa persona un día me invita a cenar, me invita a almorzar a su casa y me dice, ven, para que tú veas dónde yo puse tu cuadro. Pero esos clientes internacionales, yo no puedo coger un avión a medio mundo a ver mi cuadro. O sea, que hay muchos cuadros que yo estoy condenado a solo verlo en fotos, porque es lo único que me queda, una foto. Y me gustaría que más coleccionistas dominicanos tuvieran obras mías, no solo los internacionales. Okay. Bueno, Enriquillo, vamos a entrar ahora en la segunda paso de pasado y presente para seguir conversando con el destacado artista dominicano con proyección internacional como es Enriquillo Amiama, que indudablemente tanto Mariano Ekel como Francisco Carvajal Hijo fuimos de los primeros que descubrimos el gran talento de Enriquillo Amiama en la pintura dominicana. ¿Te recuerdas aquella vez que Mariano escribió sobre los dibujos, lo impresionado que él estaba? Bueno, el catálogo de la exposición del 86 en la Galería de Mariloli de Severino. Sí, fue el que escribió unas palabras. Él escribió unas palabras en el catálogo, sí, que para mí en ese momento fue el honor más grande que yo he recibido como pintor. Sí. Que Mariano Ekel escribiera especialmente para mi catálogo, eso para mí fue inaudito. No, y sobre todo con los credenciales. Porque yo era apenas un principiante. Sí. Yo era un carajito de 24 años, aunque ya me había... Yo fui que te lo presenté, recuerdo. Tú me lo presentaste y recuerdo que Mariano nos invitó al Vesubio a almorzar. Sí, una gran persona que apoyó mucho el arte joven dominicano. Sí, realmente. Y recuerdo que en esa exposición, él cuando vino en uno de esos viajes que dio en la década de los 80, donde ponía en el Museo de las Casas Reales, que era uno de los pintores... Bueno, en Casa de Bastidas esa era una cita obligada en diciembre. La alta sociedad con Mike Mercedes haciendo unos buffets espectaculares. Sí, exactamente. Fue una época muy interesante, la época de Mariano Ekel, donde la pintura dominicana se vistió de gala. Pero en Mariano Ekel, cuando yo te lo presenté y él vio tu obra, me dijo, Tito, estamos entre un artista que va a trascender. Pero viniendo de Mariano Ekel, la palabra tiene una profunda significación, esas palabras. Claro. Porque Mariano Ekel fue un destacado artista nacional y un artista... Bueno, dentro de lo que se puede llamar arte clásico, arte académico, él es el número uno. Claro. O sea, aquí no se ha levantado otro artista, porque Mariano pintaba del natural. Los bodegones, los retratos. De hecho, él daba demostraciones. Porque cuando él venía, aparte de la exposición, él siempre tenía ese deseo de enseñar, de ser didáctico. Él no era mezquino con el conocimiento. No, para nada. Y Mariano hacía una demostración, ponía una modelo o un modelo y lo pintaba en vivo delante del público. Todos los bodegones, los paisajes, Mariano pintaba del natural, que es como pinta un académico. Porque yo que estudié en la Escuela Nacional de Bellas Artes, que yo adoro a Elsa Núñez, uno adora a Dios, pero uno usa la expresión de, yo le tengo mucho afecto, no es que es adoración, pero yo adoro a Elsa Núñez. Ya el sentido del lenguaje dominicano, como un dominicanismo. Elsa Núñez fue la primera maestra mía dentro de la escuela, que me enseñó a trabajar con pastel y con óleo, porque en Bellas Artes los primeros años son de dibujo,
pero cuando uno llegaba donde él, sabía que empezaba ya a pintar, después que tenía 2 años de dibujo. Y tanto Elsa, como Norberto Santana, como Lepe, como Amable Sterling, Marianela Jiménez en paisaje, me enseñaron a pintar académicamente del natural, o sea, bodegones en vivo, retratos en vivo, paisajes en vivo. Luego fue que yo conocí en los 80 a Alberto Vaz, que él introdujo a República Dominicana 2 estilos que no se conocían, que era el fotorrealismo y el hiperrealismo. Entonces yo tuve una enseñanza híbrida. Porque estudié en Bellas Artes, pero también estudié con Alberto Vaz. Entonces, por eso mi estilo es una fusión de lo clásico, y lo contemporáneo. Y paulatinamente yo fui desarrollando ese postmodernismo, mezclando realismo y abstracción. Claro. También me aprendí de 2 pintoras mexicanas, porque yo llegué a vivir en México y tenía mucha cercanía. Yo era muy amigo de don Raúl Anguiano, un maestro muralista que está por debajo de Rivera, Siqueiros y Orozco. De la trilogía clásica. Pero el segundo grupo más importante, don Raúl Anguiano, era uno de los grandes artistas. Francisco de Toledo. Yo tengo una obra que él me regaló y conocí a José Luis Cuevas. Claro. Soy amigo de Marta Chapa, que fue la que me inspiró a pintar los mangos, porque ella pinta las manzanas. Sí. Y hubo una gran exposición en el 83 en la Galería de Arte Moderno, que se llamaba en ese momento. Y cuando yo vi la manzana, que ella la pinta como símbolo de la tentación, pero ese es el concepto europeo, de los artistas europeos, yo salí del museo pensando que podía haber una fruta más tropical, que tuviera la misma connotación romántica, erótica, amorosa. Y yo comencé a ensayar, yo usé naranjas, piñas, limones, hasta tomate barceló. Hay un cuadro que tú tienes, el de la portada del primer catálogo de mi primer individual, que lo que tiene es un tomate barceló en la sábana. Porque yo todavía no me había definido con los mangos. Pero un cuadro impresionante por el manejo del Yo estaba ensayando. Y de los planos de fondo. Un hiperrealismo increíble. Yo estaba ensayando hasta, es como un casting, ¿verdad? Que tú dices, vengan tantas personas y tú eliges. Claro. Yo hice un ensayo con diferentes frutas y el mango ganó el concurso porque el mango, como tiene una diversidad de colores, por ejemplo, un tomate barceló siempre es rojo. Claro. Una piña siempre tiene el mismo color. Un limón o es verde o es amarillo, pero no pasa de ahí. Sí. Pero el mango tiene todos los colores del arco iris. Un mango empieza verde, pero va madurando, se pone amarillo, se pone violeta, se pone rojo, se pone naranja. O sea, y también depende de la variedad de mango, que hay más de 100. Entonces el mango, al tener tanta variedad de color, como yo lo combinaba con abstracción y con la geometría de las sábanas, yo podía jugar que si yo quería un fondo verde, cogía un mango rojo para jugar con los contrastes de colores complementarios. Pero ya para el 2000, que yo tenía 18 años pintando rostros, paisajes y bodegones, yo me cansé de los mangos y hice una individual en Costa Rica que fue muy exitosa, con vegetales. Entonces comencé a pintar rábanos, tomates, hasta unas berenjenas. Yo llegué a pintar un cuadro con berenjenas. Me salí de los mangos porque a mí no me gusta repetir las obras, pero de vez en cuando, yo del 2000 para acá, en estos 24 años, yo solo pinto 1 o 2 cuadros con mangos, porque el tema lo he ido diversificando, añadiéndole arte pop. En los últimos años mi obra ahora tiene 3 estilos ligados: realismo, abstracción y pop art. Sí. Por eso al público le encanta y a los críticos, porque yo me la paso evolucionando. Mira, este libro de una académica inglesa, este libro que lo hizo una escritora, una autora inglesa, ella eligió a los principales pintores de bodegón del mundo a juicio de ella y me incluyó entre esos artistas. En ese libro habla bastante sobre mi técnica, sobre mi carrera, y en este libro
que yo lo encontré en Amazon. Es un chef muy famoso. Él hizo un viaje por la América Latina y habla de cada país. Y cuando habla de la cultura dominicana, menciona a 2 artistas. Menciona a Enriquillo Rodríguez Amiama y Ramón Oviedo como los principales artistas que él consideró. Okay. Yo Bueno, siempre digo que eso es una opinión personal. Claro. O sea, eso puede ser verdad o no serlo. Claro. Porque para mí hay otros artistas mejores que yo. Bueno, Enriquillo, ya lamentablemente hemos llegado al final de este cenáculo histórico que es pasado y presente. Y hemos mencionado en esta conversación franca, abierta y coloquial que hemos sostenido ante el país sobre la impronta de tu obra y tu carrera artística a un gran amigo mío cuya desaparición física me produjo un profundo pesar, como fue ese artista trascendente que fue Mariano Eckel, a quien yo tuve el honor de que le hizo un retrato a mi padre, que es una de las épocas de los retratos más emblemáticos de ese gran artista que fue Mariano Eckel. Pero cuando Mariano Eckel hablaba de la obra de Enriquillo, tenía los credenciales de ser profesor de dibujo de la Corcoran, de la Academia de la Corcoran de Washington, D.C., que junto a la Escuela de San Fernando de Madrid y la San Alejandro de La Habana, es de los centros académicos más importantes en Occidente para la enseñanza de obra de arte en Estados Unidos y en toda parte del mundo. Ya lamentablemente hemos llegado al final de este espacio de televisión. Hoy hemos conocido, nos hemos adentrado en la obra de un artista dominicano que es Enriquillo Amiama, un artista trascendente, un artista con proyección internacional y que indudablemente graben este programa y ténganlo en cuenta, porque Enriquillo Amiama va a ser para mí, para mi humilde criterio, conociendo la historia de la pintura universal, la historia de la pintura caribeña, la historia de la pintura latinoamericana, va a ser crossover en el gran mercado norteamericano. Y ya al final de este espacio de tiempo que es pasado y presente, solo me resta darle las gracias al país y a la sociedad dominicana por elegir una vez más Pasado y Presente como su programa favorito, donde se discuten los temas fundamentales, los temas trascendentes de la sociedad contemporánea dominicana. Buenas noches, amigos televidentes.